Hola, espero estén todos muy bien. Nos volvemos a reencontrar con nuestros videos. Bueno, hoy vamos a ver lo que es el comienzo de esta parte de la asignatura, ¿sí? Y vamos a empezar por el principio como corresponde. Así que el título es Introducción a la Economía. Y para empezar por el principio hay que empezar por las definiciones. Bien, vamos a empezar con el concepto de qué es la economía, ¿sí? Si bien ahí no se los escribí, sepan que la economía es una ciencia, ¿sí? Por eso se dice que es el estudio, ¿sí? En general las ciencias se estudian. Entonces, la economía es el estudio de la manera en que las sociedades, ¿sí? Las poblaciones, los países, utilizan sus recursos escasos para producir mercaderías valiosas y distribuirlas entre los individuos con eficiencia. Con eficiencia podríamos decir de la mejor manera posible, y el concepto de escasos es muy importante, porque básicamente si los recursos no fueran escasos, la economía no tendría mucho sentido, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas cuestiones antes de meternos de pleno en la economía. Para poder entender el concepto de escasez, tenemos que ver primero lo que es el concepto de necesidad humana, ¿sí? Hay varias clasificaciones de necesidades humanas. Yo acá le pongo algunas como para que entendamos que hay varias. Pero primero vamos a empezar por tratar de entender qué es una necesidad humana. Bueno, ahí dice, la necesidad humana es una sensación de carencia de algo sumado al deseo de satisfacerlo. ¿Esto qué quiere decir? Para que sea una necesidad humana no significa nada más con que el bien o lo que yo necesito esté en estado de carencia, o sea, que yo no lo tenga, sino que yo aparte de eso tenga algún deseo de satisfacerlo, o sea, que yo lo quiera, yo lo necesite, ¿sí? A ver, un ejemplo muy pavo, pero suele ser muy claro. Yo no tengo botas rojas, por lo cual alguien podría decir que es una necesidad porque yo no la tengo. Pero si a mí no me interesa tener botas rojas, por mucho que yo no las tenga, no son una necesidad para mí. ¿Se entiende? Espero que sí. Es muy... Entonces, es una necesidad cuando yo tengo el deseo de satisfacerlo, ¿sí? Si no es algo que yo quiero, no es una necesidad para mí. Bueno, según su naturaleza, ¿sí? Pueden dividirse en primarias o secundarias. Esto es bastante básico. Las primarias son de las que dependen la vida, ¿sí? Son las que se consideran necesidades de subsistencia, y las secundarias tienden a aumentar el bienestar. Después hay otra clasificación que las divide según de dónde surjan, y las dividen entre individuales y colectivas. Las individuales son aquellas que necesitan ser cumplimentadas o completas por la persona en sí, y otras pueden ser completadas o cubiertas en forma de comunidad. Entonces tenemos las individuales, por ejemplo, el alimento, y las colectivas, por ejemplo, el transporte. A ver, nadie puede comer por uno, ¿sí? Entonces esa es bien clara en cuanto a alimento que sea individual, ¿sí? También hay otra clasificación, que es la pirámide de Maslow, ¿sí? Ahí igual les dejo un link como para que tengan una definición más clarita, ya que esto no está abordado en la bibliografía, entonces, como para que tengan una idea. Lo importante que yo quiero que vean acá es que es otro tipo de clasificación de necesidades. Acá Maslow, en su pirámide, pone obviamente la base de mayor importancia a menor importancia, ¿sí? Y la base la refleja en lo que son las necesidades fisiológicas o básicas, entre las que obviamente incluye la alimentación. Después van a venir las necesidades de seguridad, donde incluye vivienda, empleo, sí, es la necesidad de sentirse protegido, las necesidades sociales, las necesidades de autoestima y las de autorrealización. O sea, son otras formas de ver las necesidades. Es una clasificación distinta a las dos anteriores que vimos. Pero ¿por qué esto de que nos interese el tema de las necesidades? Dice, o dicen, que las necesidades humanas son ilimitadas. Acá tendríamos, si estuviéramos en la clase, tendríamos una gran discusión. Yo haría un
trabajo que me gusta hacer con ustedes, de empezar a preguntarles qué es lo que ustedes necesitarían, ¿sí? Si estuvieran todos juntos, ahí sin nada. Primero el concepto de la nada. Bueno, sería algo entretenido que podríamos hacer que la virtualidad no deja que lo hagamos. Entonces me voy a remitir a pensar, o que traten de pensar, si las necesidades humanas son ilimitadas. En general, el ser humano pasa que cuando logra algo, cuando cubre sus necesidades más básicas, luego empieza a tener otras necesidades, y así sucesivamente. Por eso hablamos de necesidades ilimitadas. El tema es que los recursos económicos, generalmente, casi siempre, para no decir siempre, son recursos limitados. El choque de estas cuestiones produce lo que es la escasez, ¿sí? Entonces, que las necesidades humanas son ilimitadas y que los recursos económicos sean limitados, produce una falta, ¿sí? Como para que lo que las necesidades humanas pretenden sean cubiertas. A partir de esto es que se entiende y nace el pensamiento y el estudio de la economía, ya que, vuelvo a decir, si los recursos fueran ilimitados, no tendría sentido estudiar cómo las sociedades hacen para hacer mejor uso de los recursos que son limitados. Bien, nosotros vamos a empezar ahora a ver esto de cómo, qué es lo que se produce, qué es lo que no se produce. Vimos toda una parte que tenía que ver con la producción alimentaria. Vamos a empezar con lo que se consideran los factores de producción, ¿sí? Los factores de producción son todo aquello que se necesita para realizar cualquier bien. El primero, y obviamente el que suele aparecer primero, es el de la tierra, los recursos naturales. Después tenemos el trabajo, que es el tiempo de trabajo, el tiempo hombre-mujer, que es el tiempo laboral, digamos, que se necesita de una persona para realizar o para obtener determinado bien. Y el capital, que son los bienes para producir otros bienes, ¿sí? Hoy también, antes eran esos tres nada más, y se consideraban esos tres, hoy también se considera la tecnología como un factor de producción necesario. Bien. Me pasé muy rápido. La economía en sí, yo les dije que era una ciencia, pero está dividida en dos ejes principales, ¿sí? Está lo que es el estudio de la macroeconomía y el estudio de la microeconomía. La macroeconomía, como ahí les indico, ahí les pongo como para que sepan cuál es el economista referente del estudio de esta parte. Así que es Keynes, que es un economista británico, no me voy a ahondar en esto, ¿sí? Y les pongo la fecha como para que tengan una idea de cuándo se empezó a tener esta mirada de la economía. ¿Qué hace la macroeconomía? Básicamente estudia las grandes variables. Teorías del dinero y del crédito, todo lo que son tasas, teoría del sistema económico nacional, ahí van a entrar el PBI, todo lo que es ingresos, consumo, inversión, ¿sí? Va a hacer estudio también de lo que es la teoría del crecimiento económico y estudia lo que se llama el sistema económico a largo plazo. ¿Vieron cuando se hacen previsiones o se dice, por ejemplo, bueno, para el año que viene se estima un crecimiento de la economía? Bueno, todos estos temas se hacen estudiando variables macro y haciendo una previsión de qué es lo que va a pasar a largo plazo. Todo eso lo estudia la macroeconomía. Son los números grandes, ¿sí?, de la economía. Después tenemos a la microeconomía, que es el otro eje, que su padre se considera, lo habrán escuchado por ahí, Adam Smith, el padre del capitalismo. Y también les pongo la fecha para que se ubiquen en tiempo, ¿sí? La microeconomía básicamente estudia el comportamiento del mercado, ¿sí? Del mercado y de sus agentes que lo componen, que los agentes elementales del mercado son las empresas o las unidades de producción y las familias o unidades de consumo, o sea,
son los compradores y los vendedores, básicamente. En toda organización económica siempre se trata de pensar y resolver cómo hace esas teorías económicas para solucionar tres problemas fundamentales, que son qué bienes se producen y en qué cantidades, cómo se producen y para quiénes se producen los bienes. ¿Sí? Esto nos va a permitir saber en qué se basa la economía, por ejemplo, de un país, ¿sí? Y cuál es su eje. ¿Sí? No es lo mismo si un país produce para exportar que si produce para consumo interno, no es lo mismo si produce a gran escala que trabajando con economías regionales, no es lo mismo si lo produce el Estado o lo producen agentes privados, ¿sí? Todo esto nos va a ir determinando qué características, ¿sí? Y cómo se solucionan esas sociedades los problemas de las organizaciones económicas. En principio vamos a tratar de hacer un recorrido histórico, ¿sí? Voy a tratar de ir como un cuento, que tiene que ver con lo que se consideran los primeros sistemas económicos y cómo esto fue avanzando, y cómo de las economías cerradas se pasó a las economías de intercambio. Fundamentalmente, entonces, el mundo divide a las economías en dos. Están las economías cerradas, a las cuales les vamos a poner un nombre, pero sepan que son procesos temporales. Esto que quiere decir que no es que nació una y murió la otra, sino que son procesos históricos, ¿sí? Fue pasando cómo pasa la historia, y no es que tienen un corte tajante en un año, ¿sí? No se imaginen algo así. Les ponemos nombres para poder ubicarlas en el tiempo, ¿sí? Y poder aunar sus características. Y después tenemos lo que se llaman las economías de intercambio, que se denominan economías de intercambio o abiertas, ¿sí? Que estaban la de mercado capitalista y la de planificación central o colectivista. Igual ahora vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? Pero sepan que las primeras tres son lo que se llaman las economías cerradas, las siguientes dos son las que se llaman economías abiertas o de intercambio. Bien, vamos a empezar por las más viejas. La doméstica pastoril es la que se considera el inicio de la economía, ¿sí? Donde hay una unidad económica, que es la familia. Acá no se imaginan una familia mamá, papá, hijo, hija, perro, gato, ¿sí? Imagínense una familia de mayor número de integrantes, que a lo mejor podían no tener inclusive lazos sanguíneos, pero sí tenían un vínculo de vivencia. La división de trabajo está realizada por el padre de la familia. El padre de la familia, tampoco se imaginen siempre un padre, sino es la persona decisora, o sea, la persona que tiene más influencia sobre el grupo, ¿sí? Que generalmente coincidía con la persona de mayor edad y fundamentalmente de sexo masculino. Las formas de actividad económica en este tiempo eran obviamente rudimentarias, ¿sí? Tanto, fundamentalmente se basaba en recolección, ganadería, agricultura, pero imagínenselas muy básicas, ¿sí? Y la industria artesanal muy pequeña, porque nos estamos remontando a los primeros orígenes de una industria que en realidad podía ser mirada como todo lo que se necesitaba para empezar a acumular o a reservar alimentos a lo largo del tiempo. Imagínense que nosotros antes de esta visión doméstica pastoril, podemos hablar de los seres humanos como nómades, ¿sí? Que vivían y se trasladaban buscando alimentos y buscando lugares que les fueran lo más amenos para vivir. ¿Esto qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tengo alimentación disponible, o voy buscando la alimentación disponible, no voy a tener ningún tipo de implemento para reservarla.
la alimentación, porque no necesito guardarla. Voy trasladándome yo a buscar esa alimentación, por lo cual no voy a tener ningún tipo de receptáculo para guardar semillas, ni de recipientes para cocinar. En general, se iban alimentando de lo que iban encontrando en el camino. En el momento en que el ser humano decide plantarse en un lugar, es donde empieza esta doméstica pastoril. ¿Y por qué se llama doméstica pastoril? Precisamente porque el ser humano tiene que empezar a producir alimentos, ya que con lo que, al no moverse, con lo que hay en el lugar, no alcanza a lo largo del tiempo. Por eso, imagínense en esta etapa muy rudimentaria todo lo que es la agricultura, la ganadería como sus comienzos, como esto de el entender que los alimentos se podían, los animales se podían domesticar y poder criarlos, que se podía producir a través de una semilla, no dejando que la naturaleza hiciera su trabajo, sino promoviendo esto. Entonces esta etapa, imagínensela como muy rudimentaria, ¿sí? El comercio en este momento era entre tribus o entre familias, y quienes hablan de los primeros comercios intertriviales demarcan o remarcan que parece que las relaciones no eran muy buenas y las comercializaciones entre tribus eran bastante complejas, ¿sí? Se hablaba de lugares donde la gente de un lado y del otro dejaba los productos a intercambiar para que el otro fuera y viera si le interesaba, pero la realidad es que era bastante complejo en ese momento. Y era solamente lo que podemos llamar un trueque de productos, ¿sí? No había ni moneda, en general era un producto por otro, un bien por otro, un cuero por una gallina o un conejo, ¿sí? La propiedad dice que era colectiva. ¿Y por qué dice propiedad colectiva? Y dice propiedad colectiva precisamente porque no había dueño de la tierra en ese momento. La tierra era de quien la habitaba y había una visión comunitaria y colectivista de la misma, ¿sí? Pero el ser humano fue avanzando y al generarse poder en estos grupos de personas que vivían juntos, empezó a haber, obviamente empezó a haber problemas con pujas entre personas dominantes de cada tribu y fueron entendiendo que a mayor cantidad de tierra, mayor poder. Y en algún momento, nadie sabe muy bien cuándo fue, las tierras empezaron a tener dueños. Y quienes fueron dueños de la tierra fueron los poderosos y pasaron a tener obviamente dominio sobre el resto de las personas. Después de un periodo, sigo insistiendo, esto es un proceso histórico, se conoce a la economía como feudal agrícola. En la economía feudal agrícola, la unidad económica es el solar feudal. ¿Qué es el solar feudal? Es las tierras de una persona que se llamaba el señor feudal. Todas sus tierras se consideraban el solar feudal. La división de trabajo la realizaba el señor feudal, y había lo que se llama una situación de servidumbre entre el señor feudal y quienes habitaban esas tierras, y trabajaban para el señor feudal. Obviamente no había pago de salario, no existía todo eso, sino que quienes vivían en el solar feudal trabajaban para el señor feudal, y el señor feudal supuestamente debía brindar seguridad al solar feudal y
digamos, cuidados, ¿sí? Por eso se habla de una servidumbre. ¿Mm? Las formas de actividad económicas siguen siendo bastante rudimentarias, pero ya había agricultura e intercambios reducidos entre zonas linderas, digamos, cercanas. ¿Mm? Igual, obviamente, acá todo lo que se producía era del señor feudal, y el señor feudal hacía la redistribución que él consideraba pertinente, o sea, daba subsidio de alimentación a quienes vivían en sus tierras, no mucho más que eso. Bueno, pero el ser humano siguió avanzando, una manera de decir también, y creó, las poblaciones fueron creciendo y fueron transformándose en ciudades, ¿sí? Obviamente sabemos que las necesidades crecen a medida que crecen las ciudades. En algún momento el señor feudal se dio cuenta que si él era el dueño de la tierra, podía, en vez de tener a todas esas personas, si se quiere, a su cargo, viviendo en su solar feudal, podía hacer una división de tierras y cobrar lo que se llaman arrendamientos por esas tierras y no tener ninguna obligación ni dependencia con las personas que vivían en el señor feudal, en el solar feudal. Entonces lo que se empieza a ver es lo que hasta hoy podemos seguir viendo, que son los sistemas de grandes dueños de la tierra que tienen divididos en porciones más pequeñas sus tierras, que las arriendan, el arrendamiento es un alquiler, y cobran por el arrendamiento de esa tierra una cantidad determinada de dinero. Como el arrendatario, como el que arrienda, paga ese alquiler, es un problema del que alquila, ¿sí? O el que arrienda. Entonces, en ese momento empieza a ver ya claramente un dueño de la tierra, pero que distribuye esas tierras y cobra alquileres. Y como las ciudades y la cantidad de gente va creciendo, si una persona no pagaba el arrendamiento, se lo sacaba de la tierra y otra iba en lugar de esa, ¿sí? Entonces, ahí se empieza a dar lo que se llama una mayor especialización y el corporativismo medieval, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que empezó a pasar es que a veces para poder pagar los arrendamientos no alcanzaba con la que la tierra producía, y esto hacía que muchas personas empezaran a crearse otros trabajos o otras maneras de poder recaudar dinero para poder vivir, ¿sí? Al crecer las ciudades también, vuelvo a decir, las necesidades van cambiando y las necesidades de la gente también. Se empieza, lo que se llama el corporativismo medieval es cuando una persona tiene a su cargo distinta cantidad de aprendices, a los cuales obviamente no les pagaba sueldo, pero sí iban aprendiendo la misma profesión. Entonces, tenía mano de obra muy, muy barata, prácticamente la nada misma, y podía generar mayor cantidad de unidades productivas, o sea, mayor cantidad de bienes, ¿sí? Por ejemplo, a ver, yo era zapatero, y era muy buen zapatero, entonces me conseguía 3 o 4 aprendices, yo a estos aprendices los tenía trabajando mientras que iban aprendiendo el oficio, pero obviamente no les pagaba por esto, sino que ellos aprendían, entonces eso ya se consideraba una ganancia suficiente. Esto hacía que yo, en vez de fabricar 2 pares de zapatos por mes, pudiera fabricar 8 pares de zapatos por mes, ¿sí? A esto se le llamaba el corporativismo medieval.
La forma de actividad económica, obviamente, sigue siendo la agricultura, industria artesanal, intercambio comercial, local, nacional e internacional, pero todavía imagínense, no a lo mejor a grandes distancias, y si eran a grandes distancias, las infraestructuras necesarias eran bastante complejas, ¿sí? Era lo que había que subir a barcos, ¿sí? No se imaginen, el mundo de hoy ni mucho menos. Lo importante de esta etapa es el cambio del pensamiento, ¿sí? La producción, hasta este momento, todo lo que se producía era para consumo propio, ya sea de la unidad familiar en el momento de la doméstica pastoril, para la unidad feudal, para el solar feudal en la feudal agrícola, pero acá ya lo que empieza a haber es un cambio de pensamiento, ¿sí? Acá ya no hay una visión de vender el excedente de una producción para consumo, sino producir para la venta. Este cambio de pensamiento es lo que permite y da el nacimiento a lo que son los mercados, ¿sí? Que generalmente se encontraban bordeando las ciudades, a donde donde había, digamos que quienes tenían algo para comerciar iban a los lugares donde había mucha gente, obviamente que eran esas ciudades, y era ahí donde se empezaban a dar los primeros intercambios, ya no como un trueque, sino como algo que yo producía cantidades de unidades para comercializar y que las podía ubicar en los mercados que se hallaban en las ciudades. Esta visión, ¿sí?, cambia y empieza un tipo de economía distinta a la que se tenía hasta ese momento. La visión de producir para comercializar. Y el tiempo fue pasando y lo que empezó a haber es un nuevo problema. El problema es que había que empezar a adaptar las producciones a las necesidades, ¿sí? Al principio se producía, yo hacía zapatos, ¿sí? Hasta que en un momento lo que hubo que empezar a hacer es adaptar las producciones a quienes iban a comprar. Entonces se empezó a tener una visión de que era lo que el comprador necesitaba. No era lo mismo si yo hacía zapatos para un lugar donde siempre hacía calor y después quería llevar mis productos a un lugar donde las temperaturas eran más bajas. Yo en ese caso tenía que producir algún tipo de calzado que sirviera para las bajas temperaturas. Todo como esto es un ejemplo muy básico, obviamente, pero como para que les entiendan que al poder trasladarse un poco más, a la comercialización extenderse, al generar mayor cantidad de unidades de venta, lo que tuvo que hacerse también es cambiar el pensamiento de poder amoldar las nuevas producciones a las necesidades de la población. Bueno, ahí es donde nacen las economías de intercambio, ¿sí? Esto, obviamente, otra vez vuelvo a decir, es un proceso histórico, qué sé yo, a lo largo del tiempo, muy largos, algunas etapas más largas que las otras. No todo es rápido como hoy en el mundo, antes eran las cosas bastante más lentas. Pero bueno, hubo un hecho, un hito, que obviamente cambió todo lo que fue los mercados y las cadenas productivas, que fue la Revolución Industrial. A partir de la Revolución Industrial se desarrolla, ¿sí?, gigantescamente esta visión de producir para la venta y esta visión clara de poder obtener la mayor cantidad de ganancia posible y para eso tratar de bajar los costos lo más posible, ¿sí? Digamos que se puso mucho el eje en esa visión de aumentar el rango entre costo y ganancia. Pero aparte de esto, lo que se produjo fue un cambio en el mundo. Yo siempre digo que nosotros tenemos que tratar de entender y ponernos en la situación de lo que fue el mundo en ese momento. Ustedes los que están de aquel lado son todos muy jovencitos, y
para ustedes la tecnología siempre existió, pero los que no, podemos tratar de entender a lo mejor un poco más fácil esto, el tema del cambio del mundo. Ustedes tienen que pensar que con la revolución con la revolución industrial, el mundo cambió. Las distancias se acortaron, ¿sí? Lo que antes se tardaba en hacer, a lo mejor 10 días pasó a tardarse 2, porque lo que antes se tardaba 5 días en llegar a algún lado, se pasó a llegar en 1. Entonces, todo eso cambió el mundo. Por eso hago yo con que la revolución tecnológica, que también cambió el mundo, traten de imaginarse la situación con la revolución industrial. Bueno, de la manito de la revolución industrial y de la mano de Adam Smith, nace la economía de mercado, o más conocida como el capitalismo, ¿sí? El objetivo fundamental fue la búsqueda de ganancia, la especialización y división de trabajo, ¿sí? Esto, yo siempre pongo el ejemplo para que esto de la división de trabajo se estudió mucho y se hicieron muchos trabajos y se hizo mucho hincapié sobre en la sectorización de las tareas y la división de las tareas a la máxima exponencia. De hecho, hay una película que se llama Tiempos Modernos de Carlos Chaplin, que a lo mejor la vieron, aunque sea una publicidad, que siempre está haciendo el mismo movimiento y después sale de la fábrica y sigue haciendo el mismo movimiento, porque lo que se hacía era estudiar que una persona, cuanto más veces, más repetitiva fuera la tarea, más rápido podía hacerse. Entonces, si nosotros lo que estábamos buscando era una disminución de tiempos para ganar minutos, horas, hombre, para poder mejorar ganancias, esto fue algo que se estudió mucho. La propiedad privada de los medios de producción, este tipo de economía de mercado evita cualquier tipo de intervención pública en los factores productivos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran los medios de producción, factores productivos? Tierra, trabajo, capital. Sociedad de clases estratificadas, ¿sí? Esto es así, no se ve como un problema en este tipo de teoría económica, sino tiene una visión de, digamos, de necesario, ¿sí? Donde los que están abajo tienen menos, los que están arriba tienen más, pero se habla en esta teoría de lo que es la libre subida y bajada dentro de esta estratificación de clases. Obviamente en las prácticas no funcionan siempre como las teorías, ¿no? Pero se hablaba de que si una persona se esforzaba mucho podía llegar a subir en estas clases y si no, podía bajar. No me quiero meter mucho en ahondar sobre el capitalismo, es algo que vamos a ver economía de mercado un poco más adelante. Entonces, les quiero dar las pautas generales de estas economías abiertas, esta que es de mercado y la otra que es planificación central, como para que tengamos idea de qué estamos hablando, ¿sí? Hay un libre mercado en esta economía, tiene el libre mercado, el libre juego de oferta y demanda, ¿sí? No hay límites de precios, ni hay... y sobre todo hay un mercado libre de entrada y salida, y nadie regula este mercado de manera de restringirlo. Y el gobierno, en este tipo de teoría, solamente tiene una visión de ordenamiento jurídico para que se respete lo que es la propiedad privada y la seguridad. O sea, que esta economía de mercado, por favor, ubíquenla precisamente en el nacimiento de lo que fue la revolución industrial y sus consecuencias, ¿sí? Otra de las economías de intercambio, o economías abiertas, es la que se llama de planificación central, colectivista o autoritaria, que digamos que nace en contraposición absoluta de lo que es la economía capitalista, ¿sí? En este tipo de economía, la satisfacción de las necesidades es fijada por el Estado, el gobierno fija la producción, la tarea de cada uno y su renta social, esto quiere decir cuánto se va a ganar,
Los bienes productivos son del Estado, tierra, trabajo, capital, todo son del Estado, y hay desaparición de clases sociales. Obviamente que si los bienes productivos son del Estado y el Estado somos todos, la desaparición de clases sociales es inmediata, porque se busca a través de la repartición del Estado una repartición igualitaria de los beneficios de este Estado. Entonces, sigo insistiendo, esta teoría nace en el polo opuesto de lo que es la teoría capitalista. A lo largo del tiempo, ninguna de las 12 teorías económicas, ¿sí?, tiene bibliografía igual que hace bastante referencia a las características de cada una de ellas, pero no me quiero poner mucho porque si no se me hace muy largo el video y después se me aburre. Pero, a ver, me parece que lo importante es entender que ninguna de las 2 economías, ¿sí?, tuvieron resultados óptimos en su estado puro, ¿sí? Por eso, hoy lo que se ven son economías de tipo mixta, que son distintos tipos de economía que toman conceptos de las otras 2 anteriores, ¿sí?, tanto de la economía de mercado como de la economía de planificación central, y en realidad lo que se tiene es una economía de mercado con intervención de los estados para poder regular esos mercados. Entonces, ni lo que es planificación central, ni lo que es la economía capitalista tuvieron buenos resultados en la práctica. ¿Por qué? Porque una cosa son las teorías y otras son las realidades a la práctica. La teoría capitalista obviamente falló al pensar que la acumulación de poder no se iba a dar, todo lo contrario. Eso que se pensaba como un ida y vuelta dentro de los estratos sociales nunca sucedió, y quienes acumularon riquezas siguieron acumulándola y no pensaron obviamente no se pensó obviamente en la redistribución. Sobre todo pensando en que el Estado tenía que tener cero intervención y que los factores productivos dependían solamente de privados. Entonces, la situación se complejizó y se llegó a lo que fue la pauperización de los operarios, ¿sí?, o sea, la pobreza extrema, donde los empleados apenas tenían para comer trabajando. No se imaginen un horario de jornada laboral actual, obviamente, no existían las leyes laborales. Y planificación central tuvo su problemática más grande en que son hombres y mujeres de carne y hueso los que aplican las teorías económicas, y en muchos casos se utilizó el poder del Estado y el reparto no fue igualitario. Y por otro lado, tuvo mucho peso también lo que tiene que ver con la decisión de toma y elección de las personas. Una teoría económica que se basa en la planificación central es comunitarista y no hay manera ni puede funcionar si no todas las personas están de acuerdo. En cuanto hay personas que no están de acuerdo, se genera tensión, y esto hace que las personas que no están de acuerdo o tengan que cambiar de opinión o tengan que irse, porque la estructura no amerita el disenso con respecto a la toma de decisiones ni a lo que se consideran las necesidades. Y las necesidades, al ser elegidas por el Estado, que se presupone que el Estado somos todos, ¿no? La elección debería ser en forma selectiva por la mayoría, pero acá puede haber dificultades en lo que se consideran las necesidades y el poder de elección de las personas. En una economía de planificación central, la democracia, como nosotros la conocemos, no podría existir. Bueno,
Creo que nada más tengo para decirles, espero no olvidarme de nada. Sigo insistiendo, tienen la bibliografía que acompaña, así que léanla y vuelvan a ver este video si no les alcanza una vez. Tortúrense 2 con mi voz. Y bueno, y nos encontramos en el próximo video o en algún encuentro presencial que organicemos. Saludos.